diputado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, tenemos mucho para hablar, ¿no? Por supuesto. Un día movido. Ha sido un día complicado realmente. Bueno, a ver, le pregunto por lo que han sido los últimos cambios, si me permite. Es decir, tenemos un Banco Central que en el día de hoy va a cambiar de titular prácticamente. Se va Federico Sturzenegger, entra Luis Caputo. ¿Qué le produce o qué le genera lo que es este cambio que ha sido anunciado? No, bueno, eso es lo anecdótico. Lo fundamental es lo que vos señalabas recién, vinculado a que se recurre al Fondo Monetario Internacional porque hay una crisis profunda, y yo lo tomaba en el mismo sentido que tomabas la invención de Morel Bosch. Hay un dicho famoso de Albert Einstein que es el primer síntoma de locura es repetir muchas veces una acción y esperar que dé resultados distintos. Bueno, este gobierno está repitiendo los programas que históricamente el neoliberalismo aplicó en la Argentina. No puede dar otro resultado. No, después los personajes que van a estar a cargo de la obra son distintos, pero el libreto y lo que transcurre es exactamente lo mismo. Están aplicando la misma receta de los 90 en un mundo totalmente distinto. Veníamos diciendo que iba a pasar esto y que no tenía que ver con la herencia recibida, y uno la verdad que se divierte hoy escuchando a los comentaristas que venían respaldando esta política, cómo explican lo que está ocurriendo, porque es verdad que estamos en crisis, pero estamos en la antesala de una crisis mucho más profunda. Todos leímos los 10 condicionamientos que hoy plantea el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a un camino de estanflación, vamos a tener una inflación enorme a partir de esta devaluación, en un contexto de restricción económica tremenda, que es el peor de los horizontes. Esto ya se siente en estos últimos meses. No hay pyme, no hay comerciante, no hay asalariado con el que hablas que no está sintiendo este golpe y que no sepa que lo del Fondo Monetario Internacional viene a reforzar esto. ¿No hay una reacción del gobierno? ¿El gobierno no, es indiferente o el gobierno piensa que aplicando este programa económico va a salir adelante? No, ni indiferente ni piensa eso, es inútil. Te digo, en los 90 vos tenías un gobierno de un corte con el cual no estabas de acuerdo, pero que controló durante un buen tiempo las variables macroeconómicas. Vos no le vas a pedir al gobierno de Macri que resuelva el tema de la pobreza, no le vas a pedir que dé trabajo, que favorezca a la pyme o que defienda a la industria nacional. Bueno, se le podría pedir. Sí, bueno, pero no es la característica de tu gobierno. Le decís que resuelva las variables macroeconómicas. Bueno, que te resuelva el tema de la inflación, que te resuelva el tema del déficit fiscal, el tema de la balanza comercial, digamos, las cosas mínimas. Pero este gobierno no está resolviendo ninguna. Si vos tomás todos los indicadores, yo estaba mirando estos días, todos los indicadores son desastrosos. No hay uno, porque de esa lluvia que vos señalabas antes, de inversiones que iba a venir, la fuga de capitales ha sido monstruosa. Y estos 15.000 millones de pesos, que como vos señalaste, no solo es para reemplazar los que ya se llevaron, sino que se los van a llevar también. Digamos, todo lo que va a entrar es parte del sector financiero y de la exigencia del sector más cercano al gobierno, que ya no cree en el gobierno y se va a llevar lo que pueda y nos va a dejar nuevamente desamparados como ya nos dejaron en inicio de los 2000. Por eso, lo de la movilización de hoy de la CTA, lo de la CGT de la semana que viene... ¿Qué le pareció eso? No, es muy importante porque el gobierno tiene que escuchar y tiene que cambiar la orientación. Esta orientación va a asumir en la Argentina en una crisis enorme, nuevamente con niveles de endeudamiento que desgraciadamente se harán cargo nuestros hijos, nuestros nietos, porque son para mucho tiempo, pero principalmente castigando a los sectores más humildes. O el gobierno revierte esta política o vamos a una crisis de una profundidad inusitada, que van a sufrir, por supuesto, los sectores medios, los sectores trabajadores, los sectores humildes, y se van a volver a llenar de plata como lo hicieron históricamente los sectores más concentrados de la economía. Ese síntoma fue del primer día. Mira, yo asumí con Néstor Kirchner hace 15 años, una fecha parecida a esta. Y el primer gesto de Néstor Kirchner fue ir a resolver el conflicto docente en Entre Ríos, resolver el tema de los trabajadores y llevarle la plata. El primer día Macri no fue a Entre Ríos, fue a San Juan a devolverle las retenciones a las minerías. Estaba claro cuál es la prioridad de uno y cuál es la prioridad de otro. Por eso son dos modelos totalmente distintos e inexorablemente este modelo nos va a llevar a un empobrecimiento, un endeudamiento y una crisis de los sectores más humildes que si no lo revierte, bueno, corre riesgo realmente de generar una crisis de magnitudes inusitadas. ¿Y qué es lo que busca el gobierno, por ejemplo? Estoy pensando en la negociación de los docentes, ¿no? Les propuso en una forma sistemática una negociación en el orden del 15%. Mientras tanto, mientras esa negociación se llevaba a cabo, que todavía no ha terminado, la inflación pasó de una proyección del 15, 18, 20, 25, hoy ya está por encima del 30%. Digo, ¿el gobierno pretendía recortarle el salario en términos reales? No, por supuesto que sí, pues te
te voy a hablar, ¿cómo se llama? En el año 2016... Usted fue ministro de Educación. Claro, en el año 2016 el gobierno hizo muy bien. El primer año hay una ley que es la ley de financiamiento y una paritaria nacional docente, por ley. El gobierno convocó a los docentes, hizo una oferta, los docentes la aceptaron y empezaron las clases en todo el país. ¿Qué es lo que corresponde hacer y lo que venía pasando? En el 2017 hizo todo lo contrario. No convocó a la paritaria nacional docente, no cumplió con la ley, no aprueba la ley de financiamiento ¿Pero qué quería, educativo. licuar el poder de los sindicatos? Perdón, y tuvo conflicto Sí. en todo el país. En el 2018, que empieza ahora, ¿vos repetirías el éxito del 2016 o el fracaso del 2017? Repitió el fracaso del 2017 porque el objetivo es ese. Mirá, ¿quién, no hablemos ya de los sectores Sí. trabajadores que no lo creen, pero quién de afuera puede creer en un gobierno que una noche votó en el Congreso, incluso con algún sector de la oposición, votó un presupuesto que tenía inflación del 10% y a la mañana Toto y Niki se sientan y nos dicen que ya no es el 10, es el 15. Y al rato sabemos que ya va a ser el 20 o el 25, pero al otro día cambiaron la hipótesis inflacionaria, con un dólar que prometían que iba a estar muchísimo menos de lo que está hoy. ¿Pero eso fue malintencionado o es sí, un error no? malintencionado. Hay quienes dicen que es un error no forzado del gobierno. No. La cuestión de la redistribución de ingresos y la cuestión de castigar a partir de licuar el salario. En Grecia, el otro día veíamos un informe en este canal muy interesante, como no tienen política monetaria porque es el euro, bajan nominalmente el salario. Tienen que bajarlo. La manera de bajar el salario en Argentina históricamente fue así, para eso existieron los golpes de Estado, es la devaluación, nosotros comemos los que exportamos, impacta la devaluación inmediatamente en los precios que de la canasta familiar y eso licúa el salario de los trabajadores. Por eso los docentes hoy dicen, ¿cómo me ofrecen 15% en 3 cuotas cuando ya todos sabemos que la inflación no va a estar por abajo del 30%? Entonces es suicida. ¿Cuánto se perdió de salario los primeros 2 años? Bueno, se perdió el 7-8%. ¿Van a perder un 10% más, mansamente? Por eso la verdad que están mostrando un ejemplo. Hoy fue un día de conflicto, hoy fue un día de huelga, porque no se puede aceptar que siempre lo paguen los trabajadores cuando el gobierno hace este tipo de cosas que es sin querer, no. ¿Quién se lleva esa plata? No se pierde, diríamos, de la transferencia ecuación. de riqueza, Nada ¿no? se Digamos, pierde, no. todo se transforma. Hay una transferencia. Claro, es una transferencia a los sectores poderosos a partir de la devaluación y la licuación de los Ahora, salarios. a ver, por ejemplo, en el día de hoy, hace apenas algunos minutos, se anunció un cambio en la cúpula del Banco Central. Todo hace pensar, a ver, es un gesto político y al mismo tiempo es una decisión del presidente de la Nación, pero a ver, en el día donde el dólar saltó prácticamente 2 pesos, uno tiende a atar las dos, digamos, los dos eventos y dice, bueno, evidentemente el presidente no está contento con lo que pasó en el mercado cambiario y le pide la renuncia al presidente del Banco Central. ¿O a usted le parece que en rigor el gobierno quiere devaluar la moneda y que está haciendo alguna especie de jugada política para que se lea otra cosa? Pero por supuesto, esto no es un efecto no forzado, el ajuste ya pasó. No es que viene el FMI es la justificación del ajuste que ya hicieron. Si el dólar pasó de 20 a 25 y cayeron los salarios y cayó la producción y se practicó ajuste, como estamos diciendo, en la gestión pública, el ajuste ya pasó. Lo que pasa es que todavía es mayor, porque, digamos, vamos más allá de la anécdota de Sturzenegger, Sí. que no es santo de nuestra devoción, y que esté Duhovne y centralizar en Duhovne, hay que leer cuál es uno de los 10 temas que plantea el Fondo Monetario, que es cambiar la Carta Orgánica del Banco Central. Que Que tenga ya más le decimos al autonomía. gobierno, ya que estamos Sí. acá, le decimos al gobierno 2 cosas. Primero, no va a pasar por el Congreso, no lo vamos a votar, la gran mayoría no va a votar esta cuestión de que el Banco Central está al servicio de los ¿Ustedes poderosos. no van a votar el cambio de la Carta Orgánica del Por Banco Central? supuesto que no, pero más aún, el martes que viene estamos pidiendo nosotros una sesión especial. No sé si ya se sabe, si no lo digo Digámoslo. tan públicamente. Vamos a pedir una sesión especial, vamos a trabajar con todos los sectores de la oposición. Ese acuerdo, con esos 10 puntos que hoy vivimos en los diarios, no puede entrar en la Argentina sin acuerdo del Congreso. Hay 10 Pero el gobierno temas... dice que no tiene que pasar por el Congreso. El Bueno, acuerdo con se el Fondo equivoca, Monetario. porque, por ejemplo, simplemente con la inflación de hoy, con la devaluación de hoy, ya excede, porque la autorización de endeudamiento del gobierno, que venía manejando Sí, eso, tiene ese era el un toque, argumento, ¿no? Sí. se aprueba en el En la ley de presupuesto, presupuesto del claro. año pasado. Ahora, veníamos más o menos ya casi en el límite, con la devaluación de hoy, pasó. Entonces, si quiere ese préstamo, es totalmente legal y digámoslo al Fondo Monetario Internacional. Vamos a declarar esa deuda como ilegal y no la pagaremos en el futuro si no pasa por el Congreso. ¿Por qué? Porque se está excediendo el gobierno, puede hacer un DNU, puede hacer lo que quiera, va a tener que venir a discutirlo igual al Congreso. No vamos a aceptar que ese endeudamiento, que lo van a pagar millones y millones de argentinos 2 veces, se lo van a pagar al Fondo Monetario Internacional, pero lo van a pagar en pobreza en la vida cotidiana,
si efectivamente no es discutido en el Congreso de la Nación. No es válido el acuerdo que haga el gobierno, como no es válido tampoco el que hizo de pesca y de hidrocarburos con Inglaterra, cediendo soberanía sobre Malvinas, que lo sepan los países extranjeros. Cuando cambie el gobierno, el próximo gobierno no va a aceptar ni el acuerdo con el Reino Unido respecto de que se lleven nuestras riquezas, ni el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se lleven justamente lo fundamental que es el trabajo argentino. Ahora, yo recién repasaba en la editorial algunos de los puntos que pide el Fondo Monetario y que se conocieron en el día de hoy, y la realidad es que es un poco más leonino de lo que se había anunciado, un poco no, mucho más leonino de lo que se había anunciado en su momento. Pero no era que había cambiado el fondo y era un fondo bueno. Bueno, por ahí Christine Lagarde cambió la cara del Fondo Monetario, pero lo que está pidiendo el Fondo Monetario, a ver, es de nuevo que pase una ley previsional por el Congreso, que se corten los subsidios a la energía del transporte cuando ya hayan bajado bastante. Bueno, esto implica necesariamente que tienen que subir las tarifas. Si hay una devaluación se supone que tiene que remarcar aún más las tarifas, digamos, estamos hablando así. Pensemos el precio del petróleo simplemente y de la nafta. Bueno, lo que pide es lo que usted dice, el cambio de la Carta Orgánica, pide que el Banco Central no intervenga en el mercado cambiario, es decir, que si sube el dólar hay que dejarlo subir. El cambio de Tusenegger con Duhovne tiene que ver con eso, ¿no? A usted dice que lo ponen a Caputo porque el Fondo Monetario quiere asegurarse que vayan a cumplir con esto. Exactamente. Bueno, el gobierno había prometido no intervenir, intervino el otro día, ¿no? El otro día hablamos con Axel, que compartimos la banca, y él decía, si yo hubiera hecho eso me echan al otro día, tengo que renunciar. Yo dije un día, entonces ¿el mercado en qué va a creer? Le va a creer un ministro de Economía que dice, nosotros no vamos a intervenir y el dólar va a ser flotante totalmente, y el otro día invirtió 700 millones de dólares que perdimos los argentinos. Está claro que el gobierno no sabe para dónde ir, y siempre que busca definir algo lo define a favor de los más poderosos. ¿Es creíble el gobierno en materia económica hoy? Tiene un equipo económico que se supone que es el mejor de los últimos 50 años. Bueno, usted se ríe. No, me río porque ya no queda absolutamente nada que defender. Uno escucha a los mismos periodistas, insisto, que se hacían un esfuerzo enorme para tratar de rescatar algo del gobierno cuando se sabía cómo iba a terminar, todo el mundo sabía cómo iba a terminar esto, y ahora ya dicen la verdad que el príncipe está desnudo. No queda ninguna posibilidad de ser que este equipo, el mejor de los 50 años, nos lleve a la peor situación argentina de los 50 años. ¿Quién es el príncipe que está desnudo? ¿Es Macri el príncipe que está desnudo? Por supuesto. Solamente vino a hacer negocios para sus amigos, solamente vino a concentrar la riqueza. No tiene ninguna idea estratégica del país. La lluvia de inversiones no llegó y no hay ningún proceso de desarrollo. Este gobierno optó y dijo y sostuvo el año electoral con obra pública como un camino para que la economía no se derrumbe del todo. Y es lo primero que le pide el Fondo Monetario que tire para atrás. Entonces, el único instrumento de la economía que más o menos podía regular, que era la obra pública, y eso generó trabajo y permitió que no baje tanto, que no suba tanto la desocupación, bueno, ahora se lo están tirando por la borda y lo cede. Entonces, si tampoco va a haber obra pública, si tampoco va a haber trabajo por parte de la inversión del Estado, ¿qué le queda a la Argentina? Realmente, y al mismo tiempo cuando uno mira, estamos en récord de importaciones. ¿Por qué no puede decir, bueno, se nos acabaron los dólares? Es una buena excusa para parar las importaciones, por lo menos de las cosas que se fabrican acá, ¿no? Nos prometían ser el supermercado del mundo, como dice el Vasco de Mendiguren, el mundo está en nuestro supermercado. El problema es el frente externo, dice usted. La Argentina hoy tiene problemas de salida de dólares fuertes. Bueno, 30.000 millones de dólares de fuga de capitales, ¿no? Por año. Mira, hace 2 semanas hubo un artículo de Pani en La Nación que reivindica la primer política económica, donde plantea que nosotros teníamos crédito internacional. Pratgay decía, vamos a tener crédito internacional mientras que el déficit nuestro nos pase el 4,5%. ¿Cómo termina ese artículo de Pani? Ya estamos en el 5. Claro, sí. Eso obligó a que... En rigor nunca bajó al 4,5%, siempre se sostuvo más o menos en ese nivel. Bueno, pero obligó entonces a que si ya el préstamo del banco no existe, a ir al Fondo Monetario Internacional. Eso obligó, que ya no tenemos en el mercado ninguna credibilidad. ¿Y qué pasa después del Fondo Monetario? Bueno, lo que esperamos, y me parece que es la preocupación de estas 2 semanas, es apoyar la movilización de la CGT de la semana que viene. Hoy, como lo digo como diputado, y orgulloso, no fuimos nosotros los protagonistas del día. Los protagonistas del día, pese a que uno de los proyectos que se discutió fue el proyecto nuestro, que tuve el honor de presentar hacia la interrupción voluntaria del embarazo, protagonistas del día son nuestras mujeres. Esas mujeres en la calle, ayer salíamos a la noche, se nos caían las lágrimas, 3, 4, 5 de la mañana, una temperatura invernal, y ahí estaban las mujeres que construyeron un movimiento maravilloso y lograron algo que era imposible
era imposible. Te digo, cuando empezó el debate, yo ya lo había planteado en mi campaña electoral, lo había hecho en el Senado. Cuando empezó el debate sobre este tema, todos lo pusimos en la agenda pensando que probablemente no saliera. Salió porque estaban esas mujeres afuera, porque estuvo el Ni Una Menos, porque hace años que se viene reclamando. Me parece que lo mismo hace falta en la economía. El movimiento popular... ¿Siente que no se pudo festejar eso por lo que termina pasando en el día de hoy? No, eso se festejó porque para siempre. La ampliación de derechos, todo derecho que se amplía llega para quedarse. Y me pareció muy bien que hoy vi que el Senado, hubo muchos senadores que ya se manifestaron a favor de aprobarlo rápidamente, porque entonces... Cada día que pasa evitamos muertes de mujeres que en abortos clandestinos tienen que recurrir a ilegalidad. Me parece que es importantísimo. Insisto, no hay que atribuírselo a las diputadas, a los diputados que estábamos ahí, hay que atribuírselo a un maravilloso movimiento de mujeres que es admirable porque es transversal, no es de una fuerza política sola y que generó estas condiciones. A pesar, lo quiero decir, porque nosotros los que lo vivimos ahí, quiero decirlo que hubo muchos dirigentes, muchos diputados y diputadas del oficialismo que acompañaron. Hubo muchos. Fueron una ínfima minoría respecto del todo el bloque de Cambiemos, y hay que decir que el gobierno hasta último momento operó para que no salga. Cualquiera sabe, porque salió en todos los diarios, que hubo 3 diputados que cambiaron de La Pampa. De opinión de La Pampa, peronistas de La Pampa que cambiaron de opinión. Sin ese cambio de los diputados no salía, y esa era la apuesta del gobierno, que presionó a los propios diputados oficialistas que nos acompañaban para que se tiren atrás y no saliera el proyecto. Usted de Filmus decía recién, bueno, esto se puede linkear incluso con lo que pasa en la economía. Le pregunto, ¿el gobierno tiene un plan B? ¿La oposición tiene un plan para presentar el año que viene? Por supuesto que sí, no solo para el año que viene. Nosotros necesitamos presentar un plan ahora. El gobierno tiene que ir a discutir al Congreso. Porque el gobierno dijo, vamos a llamar al diálogo para discutir el ajuste que vamos a hacer en el 2019. A eso lo llama presupuesto. Ley de presupuesto, dice usted. Exactamente, eso. Vamos a llamar a ver quién ajusta, las provincias y negociar. No, el gobierno tiene que hacer, basa en el Congreso de la Nación, ahí están los representantes del pueblo, proporcionalmente de acuerdo a lo que el pueblo votó. El 60% es oposición en el Congreso. La última votación, la votación del ajuste de tarifas, ganamos 133 a 95, ni siquiera la doctora Carrió vino a votar. Es decir, ya nadie está acompañando al gobierno. Es decir, hay una mayoría que puede imponer un programa popular que recupere ¿qué? Nuestro jefe de bloque, Agustín Rossi, ya que estamos en el Mundial, lo hizo con jerga futbolera. Terminó el discurso la última vez diciéndole aquello que le dijimos todo a Palacio cuando la final con Alemania. Es por abajo. La verdad que me encantó esa figura de Rossi. Porque es así, es por abajo, poniendo la plata abajo, que haya mayor consumo, que haya mayor producción, defendiendo la industria nacional, generando realmente lo que sabemos hacer los argentinos en base a la ciencia y la tecnología. Recuperando, este gobierno tiró abajo los programas atómicos, los de radarización, los satélites, los programas que costó tanto, el CONICET, lo que costó tanto. Mira, aún con el mismo ministro está destruyendo totalmente la ciencia argentina. Entonces, me parece que ahí tiene que haber políticas de Estado en este sentido, tiene que escuchar el gobierno al pueblo, la forma de escucharlo es claramente, por un lado, con los trabajadores, la CGT, con los sectores empresariales, y por otro lado, en un Congreso y discutir un programa económico que sea 180 grados diferente al que están aplicando. ¿El gobierno tiene una política para los sectores de ingresos más altos? Usted la mencionaba recién, el tema de las retenciones, por ejemplo. Tiene una política, uno supone, de asistencia para los sectores de ingresos más bajos de la población, pero la clase media, que son unos 20, 25 millones de personas en la Argentina, da la sensación de que están prácticamente huérfanos. Digo, ¿falla el gobierno ahí? ¿Los dejó solos? ¿Les está cobrando el ajuste? ¿Son ellos los que están pagando el ajuste? Sí, por supuesto, son los trabajadores, los sectores medios y también los muy humildes. ¿Qué acaba de decir la justicia? De que la reforma que han hecho respecto de la ley jubilatoria, que nosotros lo advertimos, primero que seguramente va a decir que no es constitucional, pero después que le estaba sacando el 10% a los jubilados. Pero le sacaba el 10% de ahora y para siempre, porque sobre los nuevos aumentos se calculan sobre la base anterior. Entonces, está perjudicando a los sectores medios sin lugar a duda. Sin lugar a duda, preguntarle a los fabricantes textiles, preguntarle a los fabricantes de zapatos, preguntarle a los fabricantes de todos los productos que venimos reemplazando con productos importados, porque es la tormenta perfecta. Hablábamos el otro día con los fabricantes de libros, ¿no? Soy presidente de la Comisión de Cultura, y decían, bueno, estamos vendiendo muchísimos menos libros porque hay un 30% menos, porque eso es algo que la gente se puede restringir. Pero vendemos menos y nos autorizan la importación de productos, de libros que reemplazan a los nacionales. Entonces, bueno,
Si vas a vender menos, cuídalo para el mercado nacional. No le preocupa el trabajo, no le preocupan los trabajadores, no le preocupan los sectores medios. El gobierno está empecinado en recuperar lo que se perdió los años, los 13 años de 12 años y medio de gobierno para los sectores más poderosos y rápidamente, porque nadie confía en ellos, ¿no? Redistribuir regresivamente para que se puedan llevar la plata. ¿Qué piensa de la gestión del ministro Finocchiaro? Usted fue ministro de Educación. ¿La Argentina cambió para mejor en materia educativa o seguimos en una especie de escuché ciclo? Bien. ¿La qué del ministro Finocchiaro? La gestión, digo, la No política. sabía que había gestión. ¿Usted conoce alguna medida? Bueno, yo no sé, yo no soy especialista en educación. No, Usted digo, sí, porque si alguien me está escuchando y dice, hubo una medida educativa. ¿Sabes cuál es la medida educativa de este gobierno? Lo único que se le ocurre decir, vamos a evaluar. Bueno, es como un médico me dice, está muy enferma la educación, porque te dice, está muy grave. O sea, un diagnóstico quiere tener. Le vamos a tomar la temperatura. Pero el paciente está ahí, hay que hacer algo. No, le vamos a tomar la temperatura. ¿Pero qué va a hacer? ¿Para qué? Para tomarle la temperatura. Es muy importante evaluar. Bueno, evaluar si haces una política en cuanto a la evaluación. Yo no conozco una medida de este gobierno. Hoy es el 100 aniversario de la reforma universitaria. 100 aniversario de la reforma universitaria. El ministro quiso hablar el lunes en Córdoba, la verdad que no pudo hablar porque lo abucharon de tal manera que los universitarios que se tuvo que ir, pero ¿qué medida universitaria toma el gobierno? ¿La que dijo Vidal? ¿Para qué queremos universidades si los pobres no van a llegar? ¿Qué le pareció esa frase de Vidal? Va de la mano de la idea. Aparte, lo que no se da cuenta este gobierno, que cuando va contra la reforma o cuando va con esas ideas, va con las ideas históricas de la Argentina. Yo conté hoy, cuando hice mi intervención, lo que fue el debate de la 1420, porque los mismos que hoy se oponían a la interrupción voluntaria del embarazo son los mismos que en la 1420 rompió, cuando quiso hacer una educación laica, Roca estoy hablando, rompió con el Vaticano porque no querían que haya educación laica, si sabés, no querían que haya matrimonio civil, no querían... Entonces, estos mismos sectores, lo que no se da cuenta este gobierno, que cuando dice eso, va contra mi hijo el doctor. Va contra los valores más tradicionales de la clase media. Como Todos factor de movilidad nosotros, social. vos, yo, mi papá no terminó la escuela primaria. Si todos somos hijos de la universidad pública. Que es verdad que todavía hay muchos que no llegan. A mí me gustó que alguien dijo, pero lo que dijo un chiste de Página 12 fue, ¿pero qué es? ¿Una afirmación o es un plan de gobierno? Que los pobres no lleguen a la universidad. Si cuestiona la posibilidad de que una universidad esté cerca del domicilio de los más humildes, es que en realidad no tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque no imaginan un país donde los profesionales tengan algo que hacer. Acordate que la década de los 90 nos generó los taxistas ingenieros. ¿Y qué pasó en los 90? Se prohibió la escuela técnica. ¿Vos conocés un país en el mundo donde se ha prohibido la escuela técnica? Fue terrible eso. Cuando vinimos nosotros, la primera medida fue hacer escuelas técnicas. Creamos una ley especial de escuelas técnicas, pusimos plata especialmente porque Argentina recuperaba su industria. Con lo que vos señalaste allí, con la utilización de la capacidad ociosa, quizás no se pudo inmediatamente renovar la maquinaria, pero no había fresadores, no había torneros, no había las técnicas más básicas. 3 ingenieros textiles por año teníamos. 3, y la Fundación Proteger... Y es vital, aparte, es el nexo entre el mercado, bueno, digamos, entre lo que es la academia o el claustro, digamos, académico y el mercado de trabajo, digamos, ¿no? Aunque sea, si pudiéramos decirle al ministro Finocchiaro que haga una gestión, así por lo menos tenemos algo para decir de lo que hace. Diputado Filmus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, un saludo. Gracias. Sentado. Bueno, síganme porque vamos a hablar un minuto de lo que es la gestión